Saludos. La CENACLAF les pasa a ofrecer una introducción a la administración de riesgos para el sector no financiero. Les recordamos que en nuestra página institucional se encuentra disponible y de forma libre y gratuita el curso de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, donde podrán interiorizarse más de esta y otras temáticas. Los temas a tratar son los siguientes. Legislación aplicable. Presentaremos la normativa referente a la gestión de riesgos que debe realizar el sujeto obligado. Definición y administración de riesgos. Definimos el riesgo, su conformación y su ponderación. Principales amenazas. La Evaluación Nacional de Riesgos de Uruguay del año 2017 identificó diversos vectores de riesgo que por sus clientes, actividades o procedencia geográfica cuentan con un potencial mayor de LAFT. Factores de riesgo. Aquí veremos las características de los mismos. Legislación aplicable. El decreto 379-018 reglamenta la ley 19.574, que establece en su artículo 16 la determinación de medidas de mitigación de riesgos de acuerdo al riesgo inherente de la transacción conformada por lo que el cliente, operativa y procedencia geográfica conllevan. Se exige al sujeto obligado que establezca un análisis de riesgo fundamentado que debe constar por escrito. En este video buscamos otorgarles herramientas para construir su propio análisis de riesgos y dar cumplimiento a esta normativa. Establece los requisitos para el tratamiento de los riesgos. En esta parte mencionaremos las obligaciones y más adelante explicaremos cómo hay que realizarlo. En su artículo 4, el decreto establece que los sujetos obligados deben realizar una evaluación de riesgos donde identificarán y evaluarán los riesgos provenientes de los clientes, de la operativa y de la procedencia geográfica con los cuales trabajan. Una vez identificados, se debe evaluar su impacto, de forma que sea lógicamente fundamentado y ponderarlos para que se los pueda clasificar en cuanto a su potencial de riesgo, a modo de ejemplo, alto, medio y bajo. ¿Qué queremos decir con potencial? Que todo negocio, por ser proveniente de tal o cual lugar, no es más riesgoso o no, pero sí podemos afirmar que hay un mayor o menor potencial que sea utilizada de forma directa o indirecta como instrumento de LAFT-PAEDM. Recordemos siempre que el alcance y profundidad de la evaluación de riesgos estará en concordancia con la naturaleza y dimensión del sujeto obligado. El artículo 5 establece que el sujeto obligado debe hacer una administración de los riesgos. ¿A qué se refiere esto? A la elaboración de procedimientos y políticas que permitan prevenir, detectar y reportar operaciones inusuales o sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central. De la mano de lo establecido en el artículo 4, que es identificar los riesgos y evaluar su ocurrencia e impacto, se deben implementar las medidas de control adecuadas para mitigar los diferentes tipos y niveles de riesgo identificados. Ello se traduce en las políticas y procedimientos mencionados, por ejemplo, listas a consultar, procedimiento para consultas, fuente de información, formato para formalizar la información, periodicidad de revisión de criterios, etc. El artículo 10 establece que una vez determinados los clientes, las operativas y las procedencias geográficas de riesgo alto, medio y bajo, se determinarán las medidas intensificadas, normales y simplificadas de debida diligencia de los clientes respectivamente. De esta forma, habiendo dejado por escrito los procedimientos, la metodología utilizada y los resultados de su evaluación de riesgos, el sujeto obligado estará dando cumplimiento al artículo 16 de la Ley 19.574 del 20 de diciembre de 2017 y a los artículos 4, 5 y 10 del Decreto 379-019. Definición y administración de riesgos. Recordemos que los sujetos obligados no están sujetos a esta normativa por ser sospechosos de lavar dinero, colaborar con el financiamiento de grupos terroristas o impulsar la proliferación de armas de destrucción masiva. El espíritu de la misma es que sean colaboradores para determinar si están siendo utilizados directa o indirectamente a través de sus operaciones como instrumentos para estos delitos. ¿Cómo? A través de su expertise, del conocimiento de sus clientes, de la operativa de su sector y de la percepción de riesgo de ciertas procedencias geográficas. Por eso, el enfoque de la gestión de los riesgos no tiene un enfoque criminal, sino la comunicación de situaciones inusuales o sospechosas del LAFT-PAEDM,
el sujeto tome como conocimiento para así reportarlo a las autoridades competentes. ¿Cómo definimos el riesgo? Es inicialmente una contextualización bastante subjetiva. Entonces, ¿cómo hacemos para determinarlo? Primero debemos definirlo. Lo definimos como una función donde las amenazas explotan vulnerabilidades e impactan en la sociedad con una incidencia determinada por la incidencia negativa de las primeras, que son las amenazas, contrarrestada por la reducción de las segundas, que son las vulnerabilidades, y cuantificadas por la tercera, que es el impacto. Las amenazas no las podemos controlar, son externas al sistema y al sujeto obligado. Se hacen presentes y conviven en el entorno. A modo de ejemplo, el crimen organizado, el terrorismo en algunos países. En las vulnerabilidades, por su parte, sí podemos influir porque son intrínsecas a nosotros. A modo de ejemplo, la legislación, los procedimientos y las políticas antilavado contra el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, fiscalización, capacitación, etc. Y a las cuales podemos oponer las amenazas para minimizar su incidencia. Finalmente, debemos tener en cuenta sus consecuencias e impacto. Este quantum, que nos lleva a enmarcar la función del riesgo cuyo resultado final nos determina el riesgo inherente de DLA, FT, PADM, determina las diferentes medidas a aplicar y el esfuerzo del sujeto obligado para mitigar los mismos. En la figura se ilustra la interacción de las amenazas, vulnerabilidades e impacto consecuencias para configurar el riesgo inherente. Las amenazas provienen de las actividades criminales que lavan su dinero donde existe una vulnerabilidad, donde hay una brecha. Allí se observan tipologías: cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué y quiénes actúan. Estas tipologías, ponderadas frente al impacto que tienen, determinan una escala, un ranking que se traduce en una matriz. Es una clasificación de riesgos, de clientes, operativas y procedencias geográficas que a cada sujeto obligado le es propia y particular. Más allá que dentro de cada categoría de sujetos obligados existan similitudes. Esto va a ser la referencia para aplicar mayores controles a mayores riesgos, controles normales a riesgos medios y simplificados a riesgos menores. Este ejercicio determinará las contramedidas a aplicar. ¿Cómo se administran los riesgos para determinar un análisis que permita establecer un esquema de cumplimiento antilavado de activos contra el financiamiento de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva? Se trata de un ciclo por medio del cual se debe identificar, evaluar y entender los riesgos de clientes, operativas y procedencia geográfica. Se trata de identificar, evaluar y entender los clientes, las operativas y las procedencias geográficas que puedan verse más expuestos a estos delitos, ya que cargan con un riesgo mayor de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Son los vectores por donde el riesgo se materializa. Ponderar. Se pondera el peso de cada riesgo identificado para llegar a construir una matriz de riesgo que esa clasificación de los mismos para determinar riesgos mayores, normales y menores. Determinará que los clientes del tipo A, C y X son de riesgo alto, mientras que los de tipo B, D y Z son de riesgo medio. Las operativas tipo 1, tipo 5, tipo 9 son de riesgo alto, mientras que los procedimientos de tipo 4, tipo 7 y tipo 8 son de riesgo medio. Las actividades y fondos provenientes de los países rojo, naranja y violeta son de riesgo alto, mientras que los procedentes de azul, amarillo y verde son de riesgo medio. La interacción de estas ponderaciones determinará la matriz de riesgos que regirá las actividades de cumplimiento del sujeto obligado. Matriz de riesgos. Es la categorización referencial del sujeto obligado para aplicar políticas y medidas de control y cumplimiento. Implementación de medidas. Se formalizan procesos para aplicar las medidas acorde a los riesgos determinados. Monitoreo. El proceso por el cual se revisan y se adecúan las medidas contra lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Mediante este ejemplo podemos hacer el ejercicio de lo planteado anteriormente. El cliente no es conocido por el sujeto obligado, procede o realiza actividades que pueden estar más expuestas a ilicitudes y realiza una operativa compleja que agrega opacidad a la identificación del beneficiario final y o al origen de los fondos. Además, utiliza cuentas o personas jurídicas constituidas en jurisdicciones con alta incidencia, ya sea de crimen organizado, terrorismo o regímenes de baja o nula tributación o de alta incidencia en la corrupción. Cierra una transacción de alto riesgo. Aquí
se hacen necesarias medidas intensificadas de debida diligencia del cliente. En esta oportunidad, el cliente es alguien que procede o realiza actividades que tienen montos justificados por su actividad de ingresos lícitos. Realiza una operativa clara donde se puede determinar la identificación del beneficiario final y el origen de los fondos, y además utiliza cuentas de instituciones financieras autorizadas desde países con buena reputación. Se hacen necesarias medidas normales o simplificadas de debida diligencia del cliente. En esta diapositiva podemos apreciar un ejemplo de matriz de riesgos, donde se conjuga la exposición, amenazas y vulnerabilidades con el impacto. Donde se encuentran los factores con mayor ponderación va a dar un resultado de mayor riesgo. Generalmente se pondera en base 3, alto, medio y bajo, o base 5, alto, medio bajo y bajo, y se realiza una suma matemática que va a dar el ranking de riesgos. Aquí se establecen las medidas a tomar frente a los riesgos menores, normales y mayores con debidas diligencias simplificadas, normales e intensificadas respectivamente. Las medidas de control y las políticas de cumplimiento deben considerar políticas, medidas de control, auditorías y monitoreos. Algo importante explicar es que esto no es algo que solo puede hacer una gran empresa. Todo esto es a medida del sujeto obligado. Recuerden que se obliga a tener formalizados los procesos para no solo ayudar al sujeto obligado a aplicar procesos eficientes y eficaces de cumplimiento, sino también para que un análisis de riesgos pueda ser repetible. Principales amenazas detectadas sobre el sector no financiero. La Evaluación Nacional de Riesgos del año 2017 determinó que fondos provenientes de distintas zonas del continente, provenientes de actividades de narcotráfico, contrabando, corrupción, delitos fiscales y trata y tráfico de personas, entre otros, han ingresado al país. Esto significa que debemos tener en consideración que estos fondos pueden intentar ingresar al circuito económico formal, por medio de la actuación directa o indirecta de un sujeto obligado. Para ello, se insta a prestar atención de clientes, operativas o procedencias geográficas que puedan verse más expuestos a estos delitos, ya que cargan con un riesgo mayor de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Son los vectores por donde el riesgo se materializa. Factores de riesgo. La procedencia de clientes, inversiones, representantes, productos, bienes, servicios, etc., de zona donde hay significativa actividad de grupos de crimen organizado, terrorismo o baja o nula tributación es una señal de alerta. La mayor exposición a utilizar fondos ilícitos crece en estas áreas mencionadas, aumentando el riesgo ya que la integración económica financiera a nivel global es cada día mayor. Con respecto al cliente, se ha podido determinar desde la Evaluación Nacional de Riesgos que los clientes personas físicas y jurídicas no residentes en el país cargan con un presunto mayor riesgo que el residente local, y que una persona jurídica tiene un presunto riesgo mayor que una persona física. Esto deriva a que existen sistemas de control y fiscalización más robustos sobre aquellas personas que se encuentran radicadas en el país. Debemos recordar que los pilares de la debida diligencia es el conocimiento del beneficiario final y del origen de los fondos. En el conocimiento del cliente, el contacto del sujeto obligado hace posible el análisis del perfil socioeconómico del mismo y la actividad que desarrolla para identificar inusualidades que pueden llegar a configurar una actividad sospechosa del AFT-PADM. Aquí vemos que se presume mayor riesgo en aquellos clientes donde se dificulta conocer al beneficiario final de la actividad. Como se observa, se mantienen los criterios mencionados en todos los vectores considerados. Como decíamos, los conceptos se repiten. Todas aquellas figuras que participan de las actividades y brindan opacidad, dificultades para conocer al beneficiario final y o el origen de los fondos establecen un presunto riesgo mayor de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Paralelamente, la utilización de elevadas cifras de efectivo de acuerdo a los usos y costumbres del sector es una señal de alerta. Nuevamente, se insta a los sujetos obligados a aplicar su experiencia y conocimiento para poder determinar aspectos inusuales que puedan determinar un ROS. Por nuestra parte, y desde la SENACLAFT, les agradecemos por su atención y tiempo y les decimos hasta el próximo video.